conquistar la tierra prometida. Todos sabemos que no fue así, pero sí fue pilar fundamental para conquistar la tierra. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque sí, ciertamente Moshe representa la ley y hasta la ley no obtuvo la tierra prometida, pero fue el único que estuvo cara a cara con Jesús. ¿Qué nos da a entender eso? Que el privilegio de tener la Torá a nuestro pueblo Israel les permitió ver cara a cara a Jesús, ¿sí? Y ser pueblo del Eterno. Porque siempre las doctrinas tienden a ser antisemitas y dicen, no, que es la ley de Moshe, que el Viejo Testamento, y para los judíos, yo sé que va atrás y todo más. Pero fue Moshe el que vio cara a cara a Jesús. Ningún otro estuvo en la presencia. Es más, ningún otro podía entrar y salir del lugar santísimo. Solamente Moshe, como una representación del Mesías, que en todo momento puede entrar y salir de la presencia de Eterno, ¿no? O sea, que eso tiene un significado también especial. Pero el sello de que es pueblo del Eterno y de que sí, la ley es sobre la carne y tiene un límite, por decirlo así, pero sin embargo es que tuvo el privilegio de ver cara a cara a Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué queda para los demás pueblos, para las demás naciones? Obviamente viene el Yehoshua de conquistar la tierra prometida, las promesas a través de Mashiach Yeshua que le llega a todos los pueblos del orbe para acercarnos ¿a dónde? A la presencia de Jesús, ¿sí? Ahora, cuando Hashem le dice Shelah Lecha, envía para ti, es como, tiene que ser una palabra fuerte para Moshe también. Pues así como que bueno, para que te saque la espinita de qué es lo que hay en esa tierra, ¿no? Y bueno, dice que vas a escoger de cada tribu al príncipe principal de cada tribu. Bueno, tenía que ser un hombre, me imagino, fuerte, qué sé yo, habilidoso, con todas sus cualidades, ¿no? Aquí vemos que no es cronológico, ¿okay? Porque muchas veces todo el mundo lee la Torá y piensa que está, no, esto no es cronológico. Esto aquí lo están viendo desde Shemot. Entonces ya pasó Shemot, pasó Vayikra y ahora estamos en Bamidbar. Entonces Bamidbar es un libro que nos está resumiendo lo que pasó en el desierto. Shemot nos lo dice primeramente, pero Bamidbar ya nos habla sobre ya el caminar en el desierto. Prácticamente estos capítulos son lo primordial para que de aquí en adelante fue después de la desobediencia. De aquí para allá son los 40 años. ¿Sí? De aquí no está hablando de antes, claro, pero nos está diciendo, porque si la vamos, el único que ha estado al lado de Moshe desde que salieron de Egipto era Yehoshua. Y siempre estaba allí. Y han pasado muchísimas cosas antes, la tienda de reunión, cuando hubo los pecados, los pecados del becerro de oro. Quien estuvo siempre de pie en la tienda de reunión fue Yehoshua. Así que no estamos hablando aquí que, bueno, y escogió a Yehoshua por escogerle como algo nuevo, como que está empezando la vida de Yehoshua. Aquí yo pienso que está pasando eso que hace Moshe. Es tradicional en el judaísmo. Por eso que nadie se tiene que sentir mal cuando tienes un nuevo nombre. Porque cuando tienes un nuevo nombre es porque estás elevándote espiritualmente. Y Moshe en ese momento está elevando espiritualmente a Osea, en este caso Yehoshua. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Okay. Entonces, no veamos como que, bueno, y de repente aquí apareció Yehoshua. No, ya estaba ahí. Y Caleb también había sido nombrado antes. Pero aquí ya con más relevancia, ¿no? Y escoge a estos 12 hombres con 12 visiones diferentes. Son un solo pueblo, sí, pero son visiones diferentes. ¿Por qué Hashem manda 2 y no manda 2 como Yehoshua mandó a los Jericó? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué manda 12 pero Yehoshua mandó a 2? Claro, uniendo la parasha junto con la Haftarah. A ver, los caballeros, que son los que siempre andan estudiosos. Oye, Jesús no oye, vale. Ajá. ¿Por qué se manda 12
el Eterno manda 12 y Yehoshua manda 2. ¿Sí? Por acuérdense, cuando ya Yehoshua manda los 2, es porque ellos ya están en donde. La tierra prometida. Ya ellos entraron a la tierra prometida. Pero la primera ciudad que se consiguen es. Jericó. ¿Cuál es la primera ciudad? Jericó. Jericó, exactamente, Jericó es la primera ciudad. Y entonces él manda no a 12, él manda a 2. Entonces, ¿por qué Hashem manda 12 y Yehoshua manda 2? Porque la primera vez era porque Moshe necesitaba porque... Y no podía haber mandado 2. Con todo era suficiente. Si hubiese mandado a Yehoshua y a Caleb, hubiesen entrado y salido y hubiesen dado buenas noticias, ¿o no? Porque eran todas las tribus. Porque eran todas las tribus. ¿Por qué? Porque la tierra prometida es para las 12 tribus. Para los testigos, es correcto. ¿Sí? Tiene que haber 12 testigos. Sí, o sea, que tenía que haber un testigo por cada tribu, ¿ok? Porque por eso la parasha nos habla Shelah, es día para ti, y no solamente para ti como Moshe, sino para todo el pueblo, porque todo el pueblo ya tenía la curiosidad. Ay, ¿cómo será esa tierra? ¿Será verdad que fluye leche y miel? ¿Será verdad que es buena, que es maravillosa? Imagínate, ya decir eso es dudar del Eterno. Demasiado. ¿Sí? Eso es dudar del Eterno. Eso es como una mujer que está embarazada. ¿Por qué? Porque una mujer que está embarazada, lo primero que tienes que pensar es la maravilla que va a tener un Bebé. Pero ¿qué es lo que piensa la mujer embarazada? Y vendrá enfermo, y vendrá mal, y le faltará algo, y vendrá completamente sano, y irá a salir todo bien en el embarazo, iré a parir de forma normal, y no pasará nada. No pasa eso a las mujeres. Bueno, y los hombres también, por supuesto, piensan, los esposos. Pero digo que siempre está la duda del hombre, pero si tú tienes la bendición de Hashem, todo debería salir bien. ¿Sí? Si Hashem dice que te va a sanar, de que te va a curar, debe aferrarte a esa promesa. Amén. O sea, completamente tienes que aferrarte. En lo que empieces a dudar, entonces empieza a dejar entrar la negativa de la duda de lo que del poder de Hashem con la persona. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando estudiamos esta parashá, lo primero que debemos entender cuando dice las 12 príncipes es porque Hashem está dando la autorización para que todo el pueblo de Israel lo vea. O sea, cada líder es el representante de toda su tribu completamente. Acuérdense que no eran 2, 3 bebés. Estamos hablando de que cada tribu eran casi, no sé, 80,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Más o menos que son los 600 y pico mil de hombres de las 12 tribus. Ahora, el sentido del cual Hashem está permitiendo de que entren los 12 príncipes es para que ellos sean testigos para el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede haber dos visiones diferentes? Porque sí, son 12 personas, pero las cosas tú las vas a ver o buenas o malas. Y vas a ver quiénes son los que se quedan con la visión mala y quiénes son los que se quedan con la visión mala, ¿verdad? Y esto tiene muchísimo significado. Entonces, si nos pusiéramos a hablar proféticamente todo lo que significa, no lo que vieron, porque lo que vieron ya sabemos que lo que vieron. Y él lo dijo en Raíl, lo que vieron físicamente es real. De que había gigantes y a lo mejor lo maximizaron mucho más. Sí, eran grandes, mucho más grandes que ellos, eran gigantes. Gigantes tal vez de imperio, de poder y tal vez de tamaño. Sí, posiblemente. ¿Qué pasa? Que hay una visión real de ellos, ¿okay? Pero hay una interpretación diferente de ellos. Porque yo digo que pueden haber muchos significados con respecto a esto. Porque dos tomaron, recuerda que dice que tomaron de un palo, pusieron los racimos de uva, ¿no? Dice que eran racimos de uva gigantes, grandes, ¿no? Y eran dos los que lo estaban llevando.
Se dice que era Yehoshua y Caleb, eran los que estaban llevando eso, con un palo y la uva en medio, como representando a quién. La vida. Ajá, vamos a quedarnos en el racimo de uva y vamos a tener un break de café, a que no se me duerman, por favor. ¿No? Y como algo profético, en el cual uno era de la tribu de Judá y el otro era de la tribu de Efraín, ¿no? Como una representación, en dado caso, de lo que debía pasar. Y los otros 10 también tienen una representación. Así, proféticamente, uno iban a tener una visión y otro iban a tener otra visión. Así como cuando se dividieron los reinos de Israel en las tribus del norte y las tribus del sur. Y las tribus del norte eran ¿cuántas tribus? 10. Y las tribus del sur eran 2. Algo muy similar a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? En la parasha del día de hoy. Eso tiene una relevancia mesiánica y una relevancia espiritual. Donde el palo, ¿qué representa el palo? El madero. La vid, ¿quién es la vid verdadera? Mashiach, representa a Mashiach, ¿ok? Y que une a quién? A la tribu de Judá con la tribu de Efraín. La tribu de Judá representando a Israel, o sea, a todo el pueblo de Israel, y la tribu de Efraín representando a todas las naciones. ¿Por qué? Porque se dispersaron por todas las naciones. ¿Sí están conmigo? Entonces ese es un significado, uno de los tantos significados que tiene esta historia. ¿Okay? Ahora, ya no vamos a describir tanto lo que vieron, ya más o menos el rabino habló sobre lo que ellos vieron en la tierra, los gigantes y todo lo demás, sino en la visión que tenían los 10 y la visión que tenían Caleb y Yehoshua. ¿Correcto? Y ahí entramos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué digo nosotros? Porque cada situación en nuestra vida, sea de reto, financiero, familiar, de distinta índole, nosotros vamos a tener la autoridad, por decirlo así, de ver de una forma positiva o ver de una forma negativa. ¿Correcto? Y lo peor de todo es que vamos a tener la responsabilidad de que esa bendición que nos está dando el Eterno sea bendición o sea maldición. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Hacia dónde quiero llevar la enseñanza, por decirlo así? No importa qué camino tú tomes, escúchame bien, no importa qué camino tú tomes, sea el de bendición o el de maldición, siempre estás en las manos de Jesús. Amén. ¿Sí? Yo quiero que estemos claros en eso. Cuando usted es pueblo del Eterno, ¿quiénes se consideran pueblo del Eterno? Amén. Si usted se considera pueblo del Eterno y usted está en la mano del Eterno, nadie lo puede arrebatar. Amén. Correcto. Si usted escoge un camino de bendición, obviamente Dios está contigo. Si tú escoges un camino de maldición, Dios está contigo. Porque ¿qué te ha enseñado la doctrina? La doctrina normalmente te ha enseñado, si haces lo malo, ya tú estás fuera de Dios. Tú caes de la gracia, ya tú no estás. Pero entonces explícame algo. Entonces, ¿hasta dónde llega la gracia y la justicia y misericordia del Eterno? ¿Acaso es una justicia que es ambivalente? O sea, una justicia o misericordia que cuando tú pecas eres echado, pero cuando tú te reconcilias te vuelves otra vez adentro. ¿Sí? Usted una sola vez es reconciliado para siempre. ¿Sí? Pongo otro ejemplo para que lo dilucidemos mejor. Si usted tiene un hijo y ese hijo hizo una burrada, tiene otra palabra, hizo una burrada que usted, mire, se puso pero bravo, ¿verdad? Yo les pregunto, usted como padre, ¿usted lo dejaría sin comer varios días? No.
Usted puede sentarse a la mesa, medio bravo, pero usted no le va a dejar de dar de comer. ¿Sí? ¿Qué le quiero yo decir con eso? Que no importa la burrada que usted haya hecho o el pecado que usted haya cometido, Hashem nunca va a dejar de darle bendición. ¿Sí? Porque Él es nuestro Padre. ¿Están conmigo? Claro, él tiene una disciplina al pasado. Porque no es que uno va a decir, bueno, voy a pecar porque Dios me va a bendecir. Bueno, ahí voy. No te me adelante, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Qué pasa? Que el hijo que hace una burrada no va a dejar de comer porque el padre lo va a seguir alimentando. Pero de que viene una disciplina, viene una disciplina. De eso no nos podemos librar. ¿Por qué? Porque el padre que ama corrige. Creo que suena más bonito que castiga. No, porque yo digo corrige porque cada padre tiene su forma de corrección. Uno será con palo de guayaba, no, de cómo es el palito ese que es durito, jabillo, ¿no es? Camilla. El palito de jabillo, de ese que le dan a los caballos. O con eso, o una correa de cuero bañada en agua con sal, o una petrolera esa afilada, Una verguetora. también, exacto, o una cabulla de esa tejida que era, o una cabulla de esa, con un coscorrón, a lo que le jalaban la patilla o la oreja. Así que ya sabe, al que vean orejón, ya sabe por qué. O le ven una oreja más grande que la otra. Era porque esa oreja lo jalaban, ¿no? La chancleta. Al que le dan su nalgada, ¿sí? La disciplina siempre es buena. De hecho, el proverbio dice que tienes que disciplinar con la vara al hijo cuando es imprudente, no por mal. Tampoco en qué cae la violencia, en que muchos padres descargan su frustración, porque es frustración, es una frustración en los hijos, ¿sí? Y ya se vuelve violencia, y no es el deber ser. Para eso están hechas las nalgas, para recibir, en dado caso, su reprimenda, ¿no? Pero de una forma adecuada, no en todo tiempo. ¿Por qué yo digo esto? Porque Hashem siempre va a darnos las bendiciones. Así estemos bien, así estemos mal, así estemos en un camino de bendición, porque Él nos ama. Recuerden que Él nos ama. Él no nos deja de amar si nosotros pecamos. ¿Sí? Entiéndanme porque lo primero que empiezan a pensar, ay, el que peca descaradamente, que no sé qué, ese sí merece, pero ese sí merece castigo, ¿verdad? Ese sí, porque somos así, porque somos jueces. Además, yo creo que más de uno, cuando es un niño que está corriendo y no obedece y grita dentro de la sinagoga, más de uno dice, si yo fuera el papá o la mamá. Lo han pensado, ¿verdad? Lo han pensado, ¿no? Pero cada quien disciplina a sus hijos de alguna manera. Como hay algunos que no lo disciplinan y tienen a un hijo malcriado, por decir una buena palabra. Tiene un hijo que no es obediente, tiene un hijo que no le hace caso y tiene que estar arriándolo a cada rato. Entonces, ni tan ni tanto. O sea, tienes que tener un equilibrio. Para todo hay que tener un equilibrio. No es nadie viene con un cuadernito de cómo ser papá, ¿sí? Todos venimos arrastrando tal vez hogares disfuncionales, con ideas disfuncionales, y muchas veces aprendemos de cómo nos trataron a nosotros o de cómo trataron a nuestros hermanos, y en base a eso nosotros vamos moldeando. Es decir, si venimos de una familia donde disciplinaban mucho, entonces mayormente
cuando tiene los hijos dice, yo no voy a hacer así, yo no lo voy a disciplinar tanto. ¿Sí? Dice las experiencias que los hijos fuertes nacen en medio de vivencias fuertes de los padres. Y los hijos flojos nacen de la comodidad de los padres. Cuando los padres tienen una buena situación económica y quieren complacer al hijo en todo, y no hagas esto, y tranquilo, yo te cuido, y sobreprotectores, tienden a tener hijos problemáticos, con problemas. Mientras que los que son de muchas veces no tan abundancia de cosas y tienen que estar en la lucha diaria, normalmente nacen con o tienen hijos que se vuelven fuertes, que solucionan problemas, ¿no? Y esa es una ley de vida. Ahora, los espías tienen la decisión de tomar lo bueno y lo malo de la tierra, así como nosotros en cada situación podemos tomar lo bueno y lo malo de la situación. Si Hashem te dice, mira, ¿sabes qué? Vas a tener una casa. Tú dices, qué bendición. Qué bendición. Y Hashem te muestra el lugar y te da la oportunidad de meter, pero tienes que trabajar mucho para poderla pagar. Entonces, muchos dicen, wow, qué bendición que Dios me dio una casa, pero no me la dio completa. Tengo que trabajar por ella. ¿No? Entonces, de ahí puede venir la queja. ¿Por qué yo tengo que trabajar tanto y pagar la cuota que me toca pagar y se me es tan difícil y me es tan complicado? Si Hashem te dio la promesa y te dio la bendición, ¿tú crees que Él no te va a dar para pagar? Amén. Pero nosotros nos queremos valer por nosotros mismos. Y ahí está el detalle de todo. Y ahí está en el cual podemos cometer el error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la queja, escúchame bien lo que voy a decir, la queja es lo que nos separa de la bendición del Eterno. ¿Sí? En medio de lo que Él nos da. ¿Qué tenemos aquí? De 10 exploradores empezaron a quejarse de lo que vieron. ¿Sí? Que son un pueblo de gigantes, son poderosos, sí, que tienen fruta, que hay cosas, pero no vamos a poder. No voy a poder pagar la cuota. Eso es imposible. ¿Sí? Mientras que dos tuvieron la visión diciendo, es que nos los vamos a comer como pan. ¿Sí? Imagínense la fe y la emuná que hay que tener para hacer eso. ¿Sí? Si usted está en medio de que Hashem le va a dar una bendición, usted tiene que arrebatar esa bendición. Y no le estoy hablando de como habla mucha doctrina de la prosperidad y que tú vas a dar esto, vas a dar el otro. No, usted tiene que trabajar. Así es, sí. Y la iglesia que quiere prosperar tiene que trabajar. Y los pastores que tienen que prosperar tienen que trabajar. Porque es así. No importa el trabajo que tú tengas, ¿qué hace la diferencia tú con otra persona? Que Hashem te va a prosperar. Amén. Que Hashem te va a bendecir a 100 por 1. Esa es la diferencia. Realmente esa es la diferencia. Entonces, si Hashem te da la oportunidad de tener algo, es porque Él te va a bendecir, pero tú tienes que trabajar. Mire, Hashem les promete al pueblo de Israel, ustedes van a tener esta tierra prometida. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, y esto es lo que vamos a escuchar durante el resto de las parashot, cuando entres a la tierra prometida, y cuando entres a la tierra prometida y esto, y esto. ¿Okay? Cuando salgas a la batalla, yo ya te he dado la victoria, pero tú tienes que batallar. ¿Y ustedes creen que ellos pelearon con flojera? No, ya Dios está conmigo, Él me dio la victoria. No, ellos tenían que luchar con fuerza, ellos tenían que dar papa, pero confiaban en que Hashem
ya le había dado la victoria. ¿Sí? Y la vida del creyente no está lejos de eso. Yeshua nos ha dado la victoria, pero nosotros tenemos que batallar. Mire, muchos no creen en la batalla espiritual. Cuando entran dentro del camino del judaísmo, dicen, no, esto no es lo mismo que los evangélicos. No, la parte evangélica tiene una gran verdad, porque Hashem se las ha revelado. ¿Sí? Y no podemos alejarnos de eso también. Nosotros sí tenemos luz espiritual. ¿Sí? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celeste. O sea que hay algo en el espectro espiritual por lo cual nosotros tenemos que luchar. ¿Sí? Porque usted, cuando le describen a los ángeles, y en los mismos dibujos, acuérdense que los dibujos, las pinturas que una vez se ve de los ángeles es una interpretación de lo que han leído, de lo que está en la palabra. ¿Sí? Y usted no ve ningún ángel, solamente lo que está en el cielo, ¿no? Lo que está en el libro, con un arpa, o con un ramo de flores, o con una palomita. El ángel siempre está representado con ¿qué? Una espada. Y un escudo. ¿Sí? O sea, como guerrero. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Sí. Okay. Y cuando usted es llamado a la batalla, usted no va a salir con un ramo de flores ni con una palomita. Usted tiene que salir con una espada y con un escudo. ¿Sí? Y la espada es la palabra. Y el escudo es la fe, la confianza en Jesús. ¿Sí? Entonces, sí, obviamente Dios nos cuida, Él no es nuestro, pero el escudo es la fe. Porque nosotros nos protegemos con ¿qué? Que a mí nada me va a hacer daño. A mí nada me va a tocar. Porque yo confío en el Eterno. Y yo le doy link con la espada que hace nada, que es la palabra. ¿Y cómo la voy a usar? Declarando con mis labios. ¿Sí? Entonces, no crea que usted no va a pelear, usted tiene que pelear la buena batalla. En el judaísmo mesiánico tratan de, no, que no vamos a enredar las cosas, son cosas cristianas, que eso tiene muchas cosas así como raras, porque lo empiezan a decir así, porque yo los veo así como que se empiezan a secar. Y nosotros no nos podemos secar. Nosotros espiritualmente estamos consolidando algo junto con la Torá. Tenemos la Torá, tenemos la verdad, pero también tenemos la parte espiritual. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual, ¿quién la reveló? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo la revela Mashiach? En el Rúa. ¿Ah? En el Rúa. Miren, en la antigüedad, normalmente una persona que estaba desfasada decía que estaba atormentada, pero no decía de qué. Creo que el rey Saúl es uno de los pocos, y Nabucodonosor, que se dice que lo atormentaban espíritus, ¿no? Pero que alguien estuviese poseído, en la antigüedad no era conocido eso. Pero quien revela eso y quien abre ese portal espiritual es Mashiach Yeshua. Mashiach Yeshua nos enseña de que hay un mundo espiritual que hay que compartir. ¿Sí? Y yo quiero que tengamos eso muy, muy presente. ¿Por qué? Porque David entendía lo que estaba pasando del rey Saúl, porque cuando él cantaba y adoraba a Hashem, se calmaba el espíritu de Saúl y sentía que no era atormentado. Y no es porque él liberara, porque David tuviese el conocimiento, pero él tenía la confianza en Hashem, que donde está la presencia de Hashem hay paz. ¿Sí? Por eso es que cuando usted ve que en un lugar se presenta un endemoniado, hay que estar pila con eso. Porque donde está la presencia de Hashem, no puede estar usted. Y si está ahí, tiene que la persona en ese momento tomar autoridad y fuera de aquí. Ya, así. Sin tanta alboroto, sin tanta cosa. ¿Por qué? Porque
porque tenemos que entender el mensaje de Mashiach Yeshua. Nosotros nos tenemos que motivar a estudiar y vivir lo que Yeshua nos está enseñando. Yeshua está enseñando de que hay que conquistar esa parte espiritual. Porque ¿qué usted cree? ¿Que usted va a ser un pueblo de sacerdotes solamente de servicio? Ok, hay unos que van a estar en ese, pero otros van a combatir. Y usted va a tener que pelear la buena batalla por su hogar, por sus hijos, por su familia, por su trabajo, por sus estudios. ¿Y cómo usted cree que lo pelea? Orando. Orando, pero usted cree que cuando usted está orando, pues yo me imagino que más o menos a usted le debe pasar. Cuando usted está orando, Hashem te eleva espiritualmente y tú te sientes que tú estás con una espada, así como cuando machetean el monte, dándole así, porque en ese momento que usted está guerreando espiritualmente, usted está peleando y arrebatando cualquier cosa que pueda estarle quitando en el mundo espiritual. ¿Sí? Muchos judíos mesiánicos se duermen en los laureles y se duermen en los chinchorros espirituales pensando en que ya tienen la bendición del Eterno y que no tienen que hacer nada. Error, porque Hashem dice que tú tienes que batallar, que tú tienes que ir y conquistar, y eso lo dice desde los tiempos de la Torá del pueblo de Israel. Entonces eso no es que usted se va a quedar durmiendo o que usted se va a quedar confiando en que ya Hashem hace todo. No, Hashem te ha dado la victoria, pero tú tienes que pelear la buena batalla. Fíjate que aún en la Torá, antes de que llegara Mashiach, con el profeta Daniel, ya hay un evento espiritual. Cuando él estaba orando, se dice que ya la respuesta había llegado a la presencia del Eterno, la petición, y ya la respuesta venía. Solo que el malaj que venía con la respuesta tuvo intervención por el príncipe de Persia. Hubo una lucha espiritual para que pudiera llegar la respuesta al profeta Daniel. Entonces, eso también nos lleva a que a veces oramos, ay, pero el Eterno no me responde. No, hay que bregar para que la respuesta llegue. Obviamente la respuesta es del Eterno, pero ya ahí había una lucha espiritual. Eso era algo espiritual. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que interpretar cómo es eso. ¿Sí? Porque, por lo menos, ya toda la palabra, cuando se dice el cielo de bronce, hay muchas interpretaciones con respecto a eso. Pregunto, ¿hay algún poder superior sobre el Eterno para que impida que venga una bendición? No. Pregunto. ¿Quién es el que dice que no puede pasar la bendición? ¿Seguro? La duda. ¿Quién domina todo? Y si él quiere mandar una bendición de una vez, no te la va a dar. Y puede haber algo que impida el designio del Eterno. O sea que nosotros tenemos que interpretar eso también. Porque nosotros no le podemos dar poder a algo que diga, no, pero es que había un cielo de bronce que impedía la bendición de Dios. Tú estás diciendo entonces que hay algo más poderoso que hacer. No me vayan a malinterpretar, por favor. El Eterno permite todas las cosas. ¿Sí? El Eterno permite que esté ese cielo de bronce. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? Para que sigan ayunando y sigan orando. Cuando era Isaac y Rebeca, ¿no? En este caso que yo tuvieron que orar como 20 años para poder tener hijos. Entonces, como que bueno, te pongo en esta situación justamente para esto, ¿no? Como el que me busque, para que tengan ese sentido más cercano de necesidad del Eterno. Claro, por supuesto. O sea, mire, el Eterno pone las pruebas en distintas épocas. ¿Sí? La generación que sí iba a entrar a la tierra prometida, que eran los niños, por decirlo así, los de menor de 20 años, porque ya los de 20 años para arriba ya estaban condenados que no iban a entrar a la tierra prometida, según lo que nos dice la palabra del día de hoy. Pero entonces, ¿qué tuvieron que hacer esa generación de menos de 20 años? Orar y confiar
para que cuando pasaran todos estos años pudiesen conquistar la tierra prometida. O sea, que ellos pasaron una prueba de 40 años, ¿no? Que es una prueba grande. Jesús nos está diciendo cuando Isaac ora por Rebeca durante 20 años para que pueda tener hijos. Esa también es otra gran prueba. Y con respecto a Daniel, obviamente era un gran ayuno, pero un gran ayuno para que Hashem pudiese mandar la respuesta. Simplemente que Daniel abre el portal espiritual y muestra que hay una cortina de bronce, ¿sí? Y cuántas veces, es más, no me voy lejos. Venezuela. ¿Cuántas veces se oró por un cambio para que empezaran a suceder cosas? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué no pasaba? Porque había una cortina de luz. ¿Pero por qué no pasaba? Porque poco a poco se fue revelando de que en lugares de Venezuela habían cosas espirituales, habían ritos, y habían ritos por todos lados, ritos de santos. Eso empezó a ser revelado, ¿sí? Como mostrando esa cortina de bronce, ese cielo de bronce. Solamente los que confían, ayunan y están metidos con Hashem, Hashem les revela su pacto, como lo dice la canción que cantamos normalmente en Shabbat, que es el Salmo 25:14. Solo los que temen al Eterno, Hashem les muestra sus pactos. Solo los que temen al Eterno, Hashem les muestra sus caminos y les revela qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Solamente los que tienden a conocer un poco el corazón de Hashem, entonces les revela todo. Si yo me adelanto a la historia de Yehoshua, cuando ellos conquistan la tierra de Jericó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo el Eterno? Que no tenían que hacer en la tierra de Jericó. No. ¿Qué no podían hacer en la tierra de Jericó cuando la conquistaron? Tampoco. Ay, papá, te han raspado todo en la palabra. Que no podían tomar nada de la tierra de Jericó. No podían agarrar absolutamente nada, ni joya, ni nada. ¿Okay? Y resulta que ellos después tenían que luchar con el pueblo de acá. Y ellos perdieron en la batalla, la primera batalla la perdieron. Entonces el pueblo desfalleció. Y cuando el pueblo desfalleció, Yehoshua le toca hablar con el Eterno, porque ya él es el líder. Y le toca hablar con el Eterno, bueno, pero él iba con todo. ¿Y cómo es posible que hayamos perdido? ¿Sí? Empieza a ver esa pregunta, pero Yehoshua nos muestra cómo conoce al Eterno. Hashem, ¿será que tu nombre va a ser pisado en una victoria? ¿Será que tu nombre va a quedar mal delante de todos los pueblos porque tu pueblo Israel perdió esta batalla? O sea, le está tocando el corazón a Hashem, o sea, está diciendo este es mi nombre, o sea, yo no puedo permitir que mi pueblo pierda una batalla. ¿Pero para qué? Para que le revele cuál es el motivo por el cual pasó esta situación. Y Hashem, ¿qué es lo que le revela a Josué? Anatema hay en medio de ti. ¿Sí? Anatema hay en medio de ti. O sea, que transgredió algo que Hashem había hablado directamente. Y entonces ahí empiezan lo que es las piedras del Ketubim, para saber cuál tribu era, cuál era la tribu, cuál piedra se iluminó. La tribu tal, la familia tal, hasta que llegaron a donde. ¿Cómo que se llama? Son puros punticos. El pecado de la carne. Entonces, cuando llegan ahí, resulta que lo tenían escondido en medio de la tierra. No, este es el pin ¿Y qué fue lo que pasó? para que el teléfono encienda. Que la tierra se abrió, se tragó a toda la familia.
¿Qué nos muestra allí? O sea, Hablar 400. realmente tenemos conocimiento del corazón de Hashem. Sabemos cómo hablarle Hablar 407 y con 7 cómo o Él algo nos así. puede interpretar y cómo Él nos puede decir las cosas. En cierto modo tenemos una gran ayuda. Mashiach Yeshua. Mashiach Yeshua nos revela y nos indica y nos abre, como comenzamos la clase, Tratar de ese recordar, portal porque si no voy a tener espiritual. que resetear. ¿Sí? Donde un hombre que se volvía como loco y le pegaba y tenía una fuerza descomunal y que no sabían qué era, resulta que estaba poseído por una legión de demonios, ¿no? O como cuando mandó a los discípulos y los discípulos vinieron todos trasquilados, ¿no? Porque eso supuestamente está añadido, ¿no? Que eso solamente sale con ayuno y oración, pero igual no estaban preparados para algo así. ¿Por qué? Porque necesitas tener la convicción y la fuerza. Pues yo he visto más de un creyente que trata de lanzar, no, yo he visto más de un creyente que se quiere meter hasta en sesiones espiritistas para espantar el demonio. Eso era lo que te iba a decir, Ajá. que el abuso en ese sentido también, que hay, y no apegado a las palabras, que tiene tiempo que no contra, como dice el incienso Está espiritual. bien, está bien, o sea, no Claro, es nada, porque- pero sí está bien. Mira, hay algunos que he visto, he escuchado y lamentablemente no han salido muy airosos con la cuestión, que se han metido a prostíbulos, a bares. No, que yo voy a donde está la cueva, yo voy a la cueva del león, una cosa así, en medio de donde están todos, voy a meterme ahí, para que entonces esas almas necesitan, pero es que ese no es el camino. Y nosotros tenemos que tomarlo de dónde? Tomarlo de las enseñanzas de nuestro Mashiach, porque él es el que nos enseña. ¿Sí? Lleva la palabra, pero no te metas en tierra de gentiles. ¿Se acuerdan cuando le dice, no entren a casa de gentiles, a tierra de gentiles? ¿Por qué? ¿Ah? Porque no era el momento. No es que Yeshua está diciendo que no van a entrar a la tierra de los gentiles, es que no era el momento. Porque el llamado de Yeshua era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y ya vendría el momento para que fuera el resto de los gentiles, que fue a través de Rab Saúl y después todos los demás discípulos. Cuando ya Yeshua ascendió. Cuando ya la rúa está aquí. Miren, se lo voy a decir. Le voy a decir este secreto. Usted anótelo y si alguien le pregunta, me echan la culpa a mí. Yeshua vino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todos sus discípulos también. ¿Sí? Y el gentil y el resto de la humanidad era trabajo de la rúa del Eterno. Cuando viniera el Consolador. ¿Por qué? Para que se cumpla la promesa de que todos los pueblos en su mente y su corazón tendrían la palabra de Hashem. Con la palabra creadora, con el mover creador del Eterno que es su rúa. Dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas como una interpretación de que era el poder creador que tocaba todo. Así la rúa del Eterno, cuando es mostrada a los talmidí en el libro de Hechos y que se revela como lenguas de fuego, es el bautismo o es la inmersión espiritual que nos muestra que la rúa del Eterno se iba a mover sobre la faz de la tierra para tocar el corazón de la humanidad. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios no puede, y es lo que yo quiero que si lo está anotando, anótelo bien, pues si me van a echar la culpa, me la echan como es. El poder de las rúas del Eterno no se va a mover si no está la palabra de Hashem primero. Yo quiero que estén claros en eso. ¿Sí? Si usted no ha dado la palabra del Mesías como Salvador, no actúa las rúas del Eterno. Es imposible que actúe.
Porque la única forma que actúa en las ruas del Eterno es a través de Mashiach. Y cuando la palabra es dada, es cuando actúa el Espíritu de Dios. Ahora ustedes pueden entender el éxito de muchos predicadores, porque ellos sí han entendido esa palabra. Muchos evangelizadores sí han entendido esa palabra, que ellos saben que cuando ellos sueltan la palabra de salvación a través de Yeshua o de Jesucristo, entonces empiezan a ver milagros y empieza a revelarse el Espíritu de Dios en medio de las personas. Ahora sí, me voy a entender. Dígame, hermano. Bueno, yo a través del tiempo que estaba orando siempre con el Señor, le digo, yo decía que debería de haberse quedado ahí enseñando los palos con ovejas perdidas, ¿verdad? Porque siempre hay una duda, Señor. Y en verdad que me llamaron, simplemente pensé que era así. Resulta que en la parte espiritual, y eso es lo que vino, fue a libertarnos espiritualmente de la Mashiach, aquel que lo aceptaba, que el cura iba a ministrar la salvación. Sí, es que Yo quería que el Señor que me dirija, pues, y él lo dijo, se ha pegado y sí, porque es que primero Yeshua vino a romper la maldición. Eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque no podía ser manifestada la gracia de Hashem si no se rompía primero la maldición de muerte, del pecado de muerte. ¿Okay? Y eso es lo primero que nosotros debemos tener. Cuando Yeshua muere, que su sangre es derramada y es derramada en la tierra, en cierto modo eso lo que hace es romper maldiciones que vienen desde arriba hasta la tierra. De hecho, el velo fue roto desde arriba hasta abajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente cuando se rompen esas maldiciones, entonces la palabra de Hashem pueda llegar no solamente al pueblo de Israel, sino al resto de la humanidad. Por eso la persona que piensa que va a cambiar a su pareja, no, es que yo lo cambio. Si es mujer, yo lo cambio a él y él va a ser un hijo de Dios. Claro, para mí, ¿no? Porque para eso yo lo estoy rescatando. Porque va a ser para mí. Igual la mujer, el hombre piensa con la mujer, no, es que esta filistea yo sé que va a ser y ella va a ser como Ruth. Ella va a ser como Ruth. Ella va a entrar en los caminos y va a ser para mí. ¿Ok? No, eso es un mensaje errado. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente llevamos la palabra, pero es la rúa del Eterno quien transforma. Así en cualquier situación. Usted está con su familia, no discuta. Suelte la palabra. Y deje que, pero suelte la palabra. Porque esa es su responsabilidad, soltar la palabra. Usted suelte la palabra, y ya suena como a Angelita. Suelte la palabra. Pero hay una cierta verdad, porque cuando usted, mire, Yeshua es lo que hacía, soltar la palabra, ¿sí? Pero una palabra llena de fe, ¿sí? Cuando él aquieta la tormenta, él suelta una palabra de poder, ¿sí? Esa creo que yo lo vi en la parasha que me tocó darla. Nosotros podemos tener la autoridad porque somos coherederos del Mashiach. ¿Sí? Pero usted está tomando la palabra como autoridad, más no el poder, porque el poder es de las ruas del Eterno. No sé si me voy a entender con eso. ¿Qué pasa? La idolatría del hombre hace que el evangelista o la persona van para las campañas. No es que ese hombre tiene el poder de Dios, ¿sí? O ese hombre hace milagros, así como nombrando a Yeshua. No, es el Espíritu de Dios se mueve a través de ese hombre. Porque es el Espíritu de Dios quien transforma, es el Espíritu de Dios que redime, es el Espíritu de Dios que nos llama a su presencia, el que nos da las palmadas para que reaccionemos. ¿Sí? Nunca crea que usted simplemente sale poder de usted, pero es porque usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por lo menos Yeshua. O lo que me está diciendo mi hermana, me puso a pensar, sí, pero ¿por qué Yeshua tuvo ese tiempo aquí?
¿Por qué no más Tenía tiempo? cargado. Bueno, y lo primero que se me vino a la mente fue la menorá. Pero está cargado. La menorá tiene un samash. El samash es la testigo. El samash es la luz principal. Y esa luz principal es la que tiene que iluminar el resto. ¿Sí? Y Yeshua tenía que ser ese samash. Yeshua tenía que ser esa luz principal. ¿Para qué? Para que tocara el resto de nuestros corazones, para nosotros también iluminar. Como yo lo he dicho en varias oportunidades, nosotros no iluminamos por nuestra propia fuerza. Si nosotros llegamos a iluminar por nosotros mismos, es fuego extraño. La única forma que usted sea luz es que Hashem lo haya iluminado primero. ¿Sí? Y la única forma de que usted ilumine a otro es porque Hashem lo iluminó a usted primero. Pero fue Hashem, no usted mismo. Pues nosotros no tenemos luz propia. Nosotros somos un reflejo de la gloria y del poder de Hashem. Cuando usted ve a un pastor, a un líder, a un rabbi, a un rabino y todo lo demás, usted lo que está viendo simplemente es la unción. Usted está viendo un reflejo de Hashem en su vida. Pero, como dice la palabra, y lo dice justamente hoy, como termina con la enseñanza de los Tzitzit, ¿sí? Que los Tzitzit son para que te acuerdes de toda la Torah, para que cuando vayas a pecar, al verlo inmediatamente te acuerdes de la Torah y no sigas los caminos de la idolatría. ¿Sí? Y cuando nosotros veamos situaciones así, o personas que están en ese rango espiritual, no sigamos los caminos de la idolatría pensando que es una persona sobrenatural o que está caminando a 5 centímetros del piso. No, es la unción de Hashem que se mueve a través de esa persona. Ahora, esa persona simplemente fue una persona que tuvo fe. Y esa persona podemos ser tú y yo. ¿Sí? Muchas veces vemos a Yehoshua, vemos a Moshe, vemos a Eliyahu, a Elías, a Eliseo, a Daniel, al mismo Juan, y los vemos como los superhombres, o creo que Sociedad Bíblica había lanzado algo, los héroes de la fe, un librito que se llama Los Héroes de la Fe, y lo vemos como unos superhéroes, ¿sí? De la palabra, ¿no? Esos son los ¿cómo que se llama? Los Avengers, los perdonadores de la palabra. Nosotros vemos como superhéroes. Pero resulta que todos ellos, solamente que ellos sí pusieron en evidencia y en práctica lo que ellos fueron. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Yo creo que más de uno le ha quedado un poquito de aceite y un poquito de harina. Y ha clamado el Eterno y el Eterno le ha multiplicado. Y le ha durado. ¿Sí? Hay muchos que han estado en medio de una enfermedad y Hashem los ha sanado, los ha levantado. Hay muchos que han pasado una situación muy compleja, muy difícil y Hashem los ha ayudado, los ha levantado. ¿Qué visión tenemos realmente nosotros cuando Hashem nos envía a hacer algo, a explorar algo? ¿Cuál va a ser nuestra visión? Oye, Eterno, no tengo casa, necesito una casa para mi familia, para mi hogar. Bueno, busca, anda, yo te mando a que tú busques ahí en todas las casas, apartamentos, ve, que yo te voy a dar. Y entonces tú empiezas a ver. ¿Qué es lo primero que usted ve cuando busca una casa o un apartamento? El precio. Ahí está. Ya empezamos mal. Pero así es el hombre. Así es el hombre. Porque en lo que tú ves el precio dices, no, es lo imposible. Entonces, busca lo más barato. Eso es lo primero que dice.
Porque te quieres conseguir algo, no sé, de 5.000, ¿no? De 6.000. ¿Ok? No, no es así. Así cuando te da la tierra, te da una tierra para que tú puedas sembrar, para que tú puedas vivir como tú mereces, tú y tu familia. Entonces, si tengo una familia, yo necesito, bueno, mira, yo necesito un comedor amplio, porque así como me gusta estar con mi familia, me gusta compartir con amigos. ¿Sí? Quiero que tenga un estacionamiento, si es posible para dos, porque me gusta tener 2 carros. Ojo con lo que vaya notando, porque yo se lo estoy diciendo, porque más de uno está diciendo que sí pide. Yo pediría menos. Somos 3. Deberían ser 4 habitaciones. 3, una para cada uno y uno para recibir a alguien que lo pueda necesitar. ¿Sí? Una cocina amplia para que haya suficiente espacio para el alimento y para personas que yo pueda invitar para que podamos disfrutar. ¿Correcto? Ok. Que esté en un sitio agradable con la seguridad necesaria para yo entrar y salir como debe ser y que respeten mis costumbres que yo tengo con el Eterno. ¿Sí? Salud. Ahora, ¿qué pasa? El hombre empieza a pedir en base a sus limitaciones mentales. ¿Sí? Y eso va con todo, tanto con casa, como con trabajo, con estudio, con pareja, con todo. Con todo. ¿Sí? Ahora, hacer lo que te manda es qué es lo que tú necesitas realmente para tu vida. ¿Qué es lo que tú realmente necesitas para tu familia? Porque ¿de qué me sirve a mí pedir una super casa grandísima de 2 plantas, que tenga piscina, que tenga... No, porque así es que te dicen la prosperidad. Si usted va a pedir ya con todo y resulta que son 2. Entonces, ¿qué vas a poner a tu pobre esposa cuando vaya a limpiar una casa de 2 plantas con 7 habitaciones y todo lo demás? No, pero es que si usted pide con todo. Entonces tienes que pedir sirviente, que tenga 2, 3 sirvientes, jardinero y chofer. Pero entonces ¿cómo tú vas a mantener a todo eso? Mira la situación que tú estás ahorita. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Hacer te va a prosperar. Eso no tengan duda. Hacer te va a bendecir. Pero hay que trabajar. Déjense, no hay que saber pedir, hay que trabajar. Sí, porque es que muchos buscan, no, yo busco un apartamento y todo lo demás. Bueno, yo voy a esperar la respuesta de Dios. Y me quedo ahí. No, y te tienes que mover. Ahora, si normalmente para tú meterte ahí no cuentas con un capital suficiente, eso que se te ilumina que vas a pedir un crédito, un préstamo bancario, habitacional, de política habitacional y todo eso, ¿no? Y te basan en que te lo van a dar. Es complicado, pero te basan en que Hashem hace milagros, porque te estás moviendo, ¿sí? Y muchas veces para que te den ese crédito habitacional, ¿qué tienes que tener? Un buen trabajo. Un trabajo sólido que te permita los ingresos para que tú puedas pagar justamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Eso es lo primero. Claro. Es así. Es así. Exactamente. Ahora, si yo voy a pedir un trabajo, ¿verdad? Si yo voy a pedir un trabajo, pido un trabajo en base a lo que yo estoy soñando. Ahora, si Hashem te da un trabajo pequeño, agárrelo, porque lo importante es trabajar. ¿Okay? No importa lo que Hashem te haya permitido entrar primeramente. ¿Sabes por qué? Porque usted tiene que pensar como Joseph. Donde Hashem te ponga, Hashem te va a poner como cabeza. De una. No es que me va a prosperar. No, te van a poner como cabeza. Como usted es cabeza y no es. Exactamente. Porque los que tienen cola
son los demonios. Bueno, dice por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que tener la visión como Yehoshua y Caleb, en que nos los vamos a comer, como son gigantes, pero nos los vamos a comer como pan. ¿Sí? Que usted tiene una situación complicada, yo puedo más porque Hashem está conmigo. ¿Sí? Usted sabe cuántas personas, voy a decir aquí, porque estoy sintiéndolo en este momento, están pasando una necesidad financiera y problemas de trabajo, sabiendo el potencial que tienen dentro y el conocimiento del potencial que tienen dentro. ¿Usted sabe cuántas personas que estamos aquí reunidas están en escasez porque no han explotado ese potencial o porque no han dicho, sí, me lo voy a comer como pan? Sino que están, no, pero es que esto, pero es que mira lo que tengo, mira lo que me está pasando, y están encerrados en esa burbuja. Y no han explotado el potencial que tienen dentro. ¿Qué es lo que está viendo Yehoshua y Caleb? El potencial que tiene el pueblo de Israel como pueblo. ¿Y cuál es ese potencial? Hashem, la presencia del Eterno. Porque cuando usted tiene la presencia del Eterno, o sea, ellos están confiados en que está el tabernáculo, y en el tabernáculo se posa la presencia del Eterno. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Qué usted cree que pensaba Yehoshua? ¿Usted cree que Yehoshua, a pesar de que él era el comandante, porque Yehoshua peleaba desde el principio, ¿usted cree que Yehoshua solamente pensaba en las armas? Realmente las armas simplemente es un utensilio. El mismo utensilio que pueden tener el pueblo de Israel como el mismo utensilio que pueden tener los otros pueblos. ¿Sí? Pero ¿quién era el que estaba de pie constantemente en el tabernáculo y en el lugar de oración? Era Yehoshua. Porque él sabía que ahí estaba y erradicaba el poder de Hashem, la presencia del Eterno. ¿Sí? Y todos nosotros tenemos ese tabernáculo que es nuestro corazón. Si nosotros en nuestro corazón tenemos la presencia del Eterno y estamos constantemente de pie en esa presencia o en ese tabernáculo, esperando la orden de Hashem y orándole a Hashem, le voy a decir que cualquier situación que usted tenga por delante, usted se la va a comer como pan. Amén. Despierta, escúchame, despierta. Tienes habilidades, tienes potencial, lo peor de todo es que tienes visión, porque tú lo has visto. Tú has visto que vas a prosperar en esto, y te has quedado allí. Y te has quedado dormida. Es momento de hacerlo. Es momento de decir, nos los vamos a comer como pan. Y Hashem está conmigo. No estoy solo. Porque Yehoshua tenía el mensaje. Pero si hay algo hermoso de Yehoshua, que él estaba bajo la autoridad de Moshe y él no hacía nada. Absolutamente nada. Mire, Yehoshua es un hombre, y hablando de Yehoshua, para ya ir terminando, estamos batiendo. Yehoshua era un hombre que estaba en el tabernáculo. Podemos decir que Yehoshua era un hombre de fe, no solamente el comandante de los ejércitos de Israel, sino que era un hombre de fe. Un hombre de fe que Hashem le abría los ojos espirituales. ¿O no se acuerdan de la pelea donde estaba Yehoshua y decía, ¿tú de quién eres? ¿Eres de ellos o eres de los nuestros? Y resulta que el espectro en ese momento le dice, yo soy el comandante de los ejércitos del Eterno. Abre tus ojos, tú, ni cuando vio una millares de ejércitos. ¿Sí? Toda esa revelación la tiene Yehoshua. Pero él siempre estuvo bajo las órdenes de Moshe. Y cuando Moshe ya es llamado a la presencia y ya le toca, porque es gran trabajo. De hecho, cuando usted lee el libro de Josué, el libro de Yehoshua,
lo primero que todo el mundo sabe dice, esfuérzate, sé valiente, fíjate, porque lo que le tocaba era algo fuerte. O sea, no solamente tratar de conquistar la tierra prometida, porque ya tenía experiencia en batalla, sino lidiar con este pueblo. Porque aquí, ¿qué hizo el pueblo? Escuchó la voz de los bien, de lo negativo, del que no se puede, del que no vas a hacer esto. ¿Quiénes son esos? Nosotros mismos. Porque cuando nosotros tenemos de repente ese impulso, es que yo voy a prosperar, es que yo tengo este privilegio y yo soy bueno para hacer esto y bueno para hacer lo otro, y yo voy a prosperar, yo sé que voy a tener un gran negocio. Entonces vienen las otras vocecitas, las del pueblo, y dicen, no, que tú no puedes. No, porque tú te vas a enfermar, porque tú estás mal, porque te estás divorciando, porque tu familia se separó, o porque tú ya no puedes, o porque no tienes inversión, porque no tienes capital, o ya estás viejo. También puede pasar, ¿sí? ¿A quién le hacemos caso nosotros? Y el pueblo de Israel desobedeció a tal punto que se empezaron a quejar y empezaron a decir, era preferible que muriésemos en Egipto y que muriésemos en este desierto, miren lo que dice, y morir en este desierto a que muramos a espada conquistando la tierra. Están echando en tierra toda la promesa de Hashem. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado con nuestros labios, porque ¿qué dice Hashem? Sus palabras se cumplen. Y toda esa generación que hizo, morir en el desierto, dicho por ellos mismos. No importa la situación, no importa que estemos mal, refrenemos nuestra lengua de queja, de decir algo que pueda causar maldición para nosotros y nuestra generación. Es preferible quedarnos callados, como lo hacía Yehoshua, para pensar, meditar y después ver los milagros del Eterno. Si hay algo que entendió Yehoshua, después cuando les da la palabra de fuerza, que sea valiente, es que ya la técnica era diferente. Ya la técnica no era la técnica de la vara de Moshe. ¿Sabes que la vara de Moshe es lo que simboliza el pueblo de Israel durante todo el desierto y durante todo su trayecto desde que sale de Egipto? La vara de Moshe es la que toca la roca, es la que abre el mar, es la que tenía que poner las manos en alto para que ganara la batalla, y si decaía podían perder la batalla. ¿Sabes lo que le muestra a Hashem? Hashem dice, ya no va a ser la vara, va a ser mi presencia delante. O sea, el tabernáculo con los levitas están ahí delante, y así vas a conquistar todas las batallas. ¿Cuál va a ser nuestra batalla? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Ustedes se han preguntado por qué el Eterno le dice eso. ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué Hashem ahora ya no es la vara? Sino ahora es los levitas con el arca delante para ganar la batalla. ¿Saben por qué? ¿Qué representa el arca y los levitas? El servicio al Eterno, la adoración al Eterno, la alabanza al Eterno. ¿Qué nos está mostrando Hashem? ¿Quién tiene que ir delante de nosotros? Adoración, alabanza. ¿Y qué es la alabanza y qué es la adoración? Agradecimiento, que es lo contrario a la queja, porque la queja es lo que trae maldición, mientras que la alabanza como resultado de agradecimiento es lo que trae la victoria a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se quejó. Y por quejarse y decir todo lo que dijeron, vino maldición sobre ellos, que Hashem ya prácticamente lo iba a liquidar. ¿Sabes qué? Hasta aquí, ya pasaron la raya, ya con esto de verdad despreciaron lo que yo les estoy dando, que es la tierra prometida. ¿Sí? Y ahí vuelve otra vez Moshe, que ojo, todos tengamos siempre el espíritu de Moshe, el espíritu intercesor, que jamás se nos olvide eso.
interceder siempre por nosotros y por nuestra familia. Interceder por los que se quejan, aunque parezca paradójico, pero esa es nuestra labor. Nosotros no podemos hacer oídos sordos y hacernos los ciegos cuando una persona se está quejando. Ah, bueno, allá verá, ya vendrá las maldiciones sobre tu vida. No, Señor, usted tiene que interceder por su vida. Usted tiene que doblar rodillas en ese momento por su vida, por esa persona. Así también por nuestro pueblo de Venezuela. Si usted ve eso, porque ¿qué hace usted cuando usted en una cola del banco, en una cola del supermercado o del mercado? Les pregunta a ustedes, ¿no? Y no es porque usted tenga una visión de la política u otra visión de la política. Lo hablo como usted como creyente. Y esa palabra también es para mí. ¿Qué hace usted? ¿Habla como los 10 o habla como los 2? Usted lo que dice es que todo está caro, es que esta inflación nos va a matar, es que el dólar no sé a dónde vamos a llegar. ¿Es usted de eso? ¿Es usted de lo que dice? Es que no, ya no se puede comprar nada, esto es imposible, esto es una locura. Es normal que podamos tal vez disvariar con respecto, oye, sí, la cosa se está poniendo pelúa, pero yo tengo la villa. Y en esos momentos, ¿sabe qué? O sea, y saberlo porque para mí es porque ya muchas veces yo he caído en eso. Pero en ese momento uno tiene que decir, pero Hashem va a suplirme, Hashem me va a multiplicar. Y en ese momento, si usted se lo dice, la persona que estaba diciendo, pero ¿sabe qué? Dios no nos abandona. Mire cómo estamos como pueblo hace tantos años y Dios siempre tiene compasión. Yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros. Usted no lo cree. Y si usted le dice eso, la persona le dice, oye, yo creo que sí, y usted está sembrando la palabra. Y ahí, ya usted sembró. Y bueno, Espíritu de Dios, ahora haz tu trabajo. Porque yo sembré. Usted sembró en ese momento. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Si Hashem nos dice que somos labradores, muchas veces nosotros tenemos que sembrar esa palabra. ¿Sí? Y el tiempo de Dios es la lluvia temprana, la lluvia tardía, que es el mover de su rúa, donde sembrará y donde Él recogerá. O sea, Él hará crecer. Y ya usted verá que a futuro usted va a recoger eso. Y muchas veces lo que sembramos con lágrimas, sembrar con lágrimas, ¿qué es? Que en medio de la situación, que a pesar que está difícil, en medio del llanto nosotros decimos, pero tú, Hashem, no me vas a abandonar, tú, Hashem, estás conmigo. ¿Sí? Y si tú estás conmigo, cuando tú entonces te comas lo maduro, te acuerdes de cuando te comías las verdes y decir gracias, Eterno. Ser agradecido en todo momento. ¿Sí? Porque Yehoshua, cuando pasa a la tierra prometida, él se acordaba cada momento cuando él fue explorador en esa tierra. Y él decía, me imagino que con Caleb, mira, nos los vamos a comer como pan, y como pan no lo vamos a comer. Y vamos a darle, y vamos para allá, y vamos a pelear la batalla. Tanto es así que después del pecado de acá, de ahí para adelante, conquistó toda la tierra prometida. ¿Sí? Y cuando digo toda la tierra prometida, es que todo el mundo tuvo el espacio suficiente para vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted pelee su batalla, no es solamente para usted, es para usted y toda su descendencia. Amén. Porque cuando usted está peleando su batalla es para usted y toda su descendencia. La importancia del amor de Moshe. Moshe le decía yo. Porque Hashem cuando hablaba decía que era todo el pueblo, y bueno, todo el pueblo así, y prácticamente a Moshe lo tenía como aparte, y bueno, y contigo podemos hacer otra cosa diferente, pero Moshe amaba a su pueblo. Moshe intercedía por su pueblo. Que era el teto, bueno, le formaba el rollo, pero era su pueblo, que intercedía por ellos. ¿Usted no hace eso con sus hijos? Que usted lo enseña, ¿verdad? Y de repente el muchacho o la muchacha se empieza a portar bien y usted se pone contento, pero resulta que se empieza a portar mal otra vez a pesar de que usted lo enseñó. ¿Usted lo va a dejar de querer? No, usted va a seguir intercediendo.
usted va a seguir luchando, usted va a seguir allí. Si hay algo de importancia, de suma importancia para todo hijo, es estar confiado porque tiene a sus padres orando por él. Sea el mejor regalo que puede tener un hijo. ¿Eh? No sabe la bendición que puede tener un hijo que el padre esté orando por él constantemente. Y usted no sabe la bendición como padre que su hijo también esté orando por usted. Porque si hay algo que nos enseña el judaísmo tradicional, es que el padre bendice a los hijos y los hijos bendicen a sus padres. Pero lo bendicen no solamente testimonialmente como una palabra de bendición a los padres, pero no, es como un testimonio de palabras, pero que tiene que honrarlo con todo lo demás, con obediencia, con ayuda económica, con ayuda en su hogar. La fe no es solamente algo de palabra. La fe creyente y la fe judía mesiánica más aún, es una fe con acción. ¿Sí? Si usted dice que va a bendecir a alguien, bendígalo con palabras, pero bendígalo también con una ayuda económica. No es posible que la cesta esté vacía. Por favor, tomemos de nuestro mercado algo de los productos que compramos pensando, por favor, cuando usted lo lleve a su hogar o cuando lo vaya a comprar, oye, esto es para llevarlo para la cesta de ese mercado. Esto yo lo estoy escogiendo, porque cuando usted lo tome con su corazón, no es porque, ay, esto me sobró, bueno, esto medio me sobró, o no, mira, me llegó la bolsa clara, voy a dejar los frijolitos, esto de nunca me los como, que son más duros que una piedra, y lo bueno, no, es lo mejor, no sea como Caín, que daba las sobras, que daba los peorcitos, de lo mejor. Piensen que de lo mejor. Cuando venga la fiesta, que aquí nadie le está diciendo, traiga la primicia. Las primicias puede ser en dinero, puede ser en ropa, puede ser en otra cosa. Traiga una primicia de su casa, porque es una promesa para el eterno. Es una bendición para usted y su familia. Veámoslo de ese modo. ¿Sí? Hacer que muere la misericordia de nuestro corazón también. Oye, cuando Yeshua nos enseña de que venía un rey y le estaba cobrando a uno de sus súbditos, oye, mira, paga lo que debe. ¿Se acuerda esa canción, no? de esa propaganda? Paga lo que debe. ¿Sí? Y que le decía a este súbdito, este siervo, le decía, oye, rey, perdóname, dame un tiempecito, yo te lo voy a pagar. Y el rey te dijo, bueno, está bien, pero por favor, hazlo rápido, págame lo que me estás debiendo. Y a su vez, este siervo tenía una persona que le estaba debiendo. ¿Y qué fue lo que hizo el otro? Por favor, dame un tiempecito. No, me lo pagas ya, y lo estaba ahorcando, prácticamente lo estaba asesinando. Y cuando el rey se enteró de lo que estaba haciendo, bueno, ¿qué vino? El castigo mayor. ¿Qué nos enseña eso? Que Hashem se mueve en base a la misericordia de nuestro corazón también. ¿Sí? Hashem nos quiere bendecir, pero nosotros atamos las bendiciones del Eterno. Mira, aquí hay personas con mucho potencial. ¿Cómo aprovecha ese potencial? Enfóquelo, plantéelo, escríbalo. Oye, Hashem, me gustaría hacer esto. Siento que tengo estos impedimentos, pero tengo todas estas virtudes. Ayúdame. Y Hashem te va a bendecir. Hashem te va a prosperar. Hashem te va a multiplicar. Hashem te va a sanar. Amén. ¿Sí? Hashem va a solucionar tu problema. Pero tenemos que movernos, tenemos que trabajar. Y trabajar mientras no tengo trabajo, me pongo a hacer algo. Me pongo activo, me pongo como que si estuviera trabajando y me pongo a hacer mirar esto, otro. Tengo problemas en mi casa, remueva tu casa. Límpiala, agarra la esquina, quítale las telarañas. Limpia lo que está sucio, las cosas arrumadas, las cosas viejas, no las acumules, no las guardes, bótalas. Renueva tu vida, renueva tus cosas. No acumules cosas que no son.
Hashem dice la palabra, Hashem renueva todas las cosas. Hagamos como los árboles. No importa que... ¿Usted cree que a los árboles no les duele cuando se les caen las hojas? ¿Usted cree que si los árboles tuvieran un brazo o mano no agarraría la hoja así como para tratar de retenerla? Yo creo que sí. Pero los árboles entendieron que su labor es desprenderse de todo su follaje. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que cuando un árbol, mientras más veces se desprende ese follaje, el próximo follaje tendrá mucho mejor y más hermoso. Así debemos ser nosotros también. Cuando nos desprendemos de las cosas, hacemos cosas mejores. Si nos desprendemos de todas las cosas malas, como lo hicieron de Josué, Caleb, no. Vamos a desprendernos de todos estos pensamientos de este poco de vagabundo. Que no van a hacer daño, no vamos a poder. Claro que sí podemos, chicos, nos los vamos a comer como pan. No dejen que las cosas malas o las malas decisiones irrumpan en su vida. Y si ya tomó la decisión mala, si ya tomó ese camino, así como que bueno, ya me monté en este burro y aquí en este burro voy,